Buenas tardes a todos. Pues hoy tenemos otra vez con Josep Vira. El otro día estuvimos hablando de su libro El Camino y un poquito de cómo funcionan las emociones a nivel de la cábala. Y hoy vamos a hablar del espejo. Entonces, nada, bienvenido, Josep. Bueno, muchísimas gracias, Arcais. Es un placer, como siempre, aquí estar compartiendo contigo y con nuestros amigos en la medida de nuestras posibilidades. Mm. Bien, el otro día hablamos justamente, ¿no? sobre mis dos primeros libros, en los cuales básicamente resumen dos procesos en el camino espiritual, ¿no? Uno es el proceso del descenso de la luz y el siguiente, el trabajo posterior y el que no suele comprenderse y no suele tampoco detallarse mucho, es el camino contrario, es decir, yo recibo una luz y al mismo tiempo de que la recibo, aunque no lo sepa, estoy asumiendo un cierto compromiso de devolver esa luz. ¿Vale? La vida en sí es un compromiso de recibir vida y otorgar vida, de recibir luz y otorgar luz. ¿Vale? Cuando tú recibes bendiciones, en la letra pequeña de ese contrato está el devolver esas bendiciones, porque uno forma parte de un complejo sistema que está todo interconectado. Es decir, nuestro cuerpo nos da la ilusión de que somos entes separados, ¿no? Yo tengo un nombre, tengo una imagen, tengo un trabajo, tengo un coche, tengo un traje, tengo un sombrero, lo que sea. Eso nos da la sensación de que somos un ente separado, ¿vale? Y bueno, y hasta cierta forma podríamos decir que eso es positivo porque nos vuelve funcionales. En primera instancia, nosotros para poder manejarnos en esta existencia tenemos que entendernos como seres individuales. No podemos, la masificación es justamente lo contrario a reconocerse de forma individual, pero la gran paradoja del camino espiritual reside en que uno tiene que sentirse un individuo y al mismo tiempo entender que esa individualidad es el resultado de una unidad que se ha fragmentado. ¿Mm? Y entonces cada fragmento se conecta con el otro. Entonces, el primer libro se llama El Camino porque describe ese camino, ese sendero, ese mapa que hace la luz al descender. Pero después está el espejo, y en el espejo, la imagen del espejo tiene múltiples lecturas, ¿no? Porque justamente, primero que nada, yo debo reflejar esa luz. Nos dicen los maestros que cuando la persona espiritualmente elevada recibe la luz, crea un masaje, una pantalla, ¿no? Una pantalla en la cual esa pantalla sería la representación gráfica de la voluntad de no recibirlo todo para mí, de que hay algo que yo voy a hacer rebotar en esa pantalla. O sea, la pantalla es como la pantalla de una lámpara, ¿no? O sea, yo no veo directamente la luz, sino que contemplo el resplandor que se crea en esa pantalla, ¿no? Y entonces, en gran medida, la ecuación de eso que llamamos luz interior o como se llama en hebreo, or nimi, ¿no? La luz interior, la luz que queda dentro de nosotros es la ecuación resultante entre la luz que recibo, la luz directa que recibo y la luz que reflejo. Entonces, el sobrante, podríamos decir, entre lo que yo recibo eh, Y lo y que me da. niego a recibir todo para mí y emito a mi alrededor hacia los demás e incluso hacia los mundos superiores, el resultado de esa operación es la luz con la que yo me voy a quedar. ¿Vale? Ese es mi porcentaje. Como una transacción comercial, yo soy un intermediario, yo recibo y doy. Y bueno, ¿qué es lo que me toca a mí? Bueno, lo que me toca a mí es el resultado de la calidad de esa transacción que yo haya hecho. Si yo soy egoísta, lo que voy a recibir va a ser muy, muy poco. Por eso las personas egoístas son las personas con menos luz interior que uno se puede encontrar por el mundo, porque lo quieren todo para sí. Son como un agujero negro, chupa la Sí, luz. eso es un pozo sin fondo. Cuanto más Claro, das, entonces, más. claro. Y el gran problema con eso es que cuando uno
bloquea la capacidad de otorgar, uno bloquea la capacidad de recibir. Es la vieja parábola oriental, ¿no? De la taza de té. La taza de té, ¿cuándo es útil? Cuando está vacía, cuando la taza de té está llena, no puedo beber más. Vale, entonces, eh, a lo largo de los años, uno va entendiendo espiritualmente que el gran secreto de la felicidad, ¿eh? Sin caer en desequilibrios, por supuesto, es el otorgamiento. Y para uno poder otorgar, paradójicamente, tiene que aprender a recibir. Por eso la Kabbalah está vinculada con el vocablo lekabel, recibir, recepción. Sí, es tener un poco el Entonces, equilibrio entre el dar y recibir, ¿no? exactamente, Es tener equilibrio. Bueno, en realidad se había todo ese equilibrio, pero sí, claro, es claro. tener la compensación, ¿no? Hay gente que solamente reciben y reciben y reciben y otros que solamente saben dar. Entonces, si solo das, no vas a recibir y si solo recibes, no vas a dar. Es tener un poco el equilibrio, tener la compensación entre dar y recibir. Es lo que sucede, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Las personas que van a formar una pareja, una relación, siempre están pensando en lo que pueden recibir. Y eso es un error fundamental, ¿vale? Porque ya lo decía Aristóteles, que el valor del amor existía en el dar, el placer del amor existe en el dar. Cuando una persona puede darse el lujo de dar, cuando tiene. Y una persona solamente tiene dentro de sí cuando se ha cultivado espiritualmente lo suficiente como para tener un espacio en el que pueda otorgar. Si Sí, no, la persona que solamente está pidiendo vive en la carencia. sí. Y la carencia es un lenguaje que la divinidad no entiende, porque una vez nosotros trascendemos este plano físico, todo es abundancia. Y no es fácil para nosotros, aunque se diga, no seas carente, y bueno, y hay mucho rollo New Age y mucho rollo, ¿sabes? Mediático de sí, somos todos iluminados y todos somos maestros. Mentira, ni todos Sí. nosotros estamos iluminados ni todos somos maestros, porque si no el mundo sería un vergel. Y el mundo vamos, es un caos lleno de odio, lleno de competitividad, etc. ¿No? No vamos a decir lo que el mundo es porque Lo que nos vamos, enseñan es pequeño. miramos la tele y ya lo vemos Madre ahí. mía. No hace falta explicarlo. Entonces, es obvio que uno muchas veces tiene las cosas preconceptualizadas, pero de pasarlo del preconcepto a realmente vivirlo es la famosa frase, ¿no? Del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿vale? Porque nosotros muchas veces nos quedan las cosas a nivel de nuestra parte intelectual. La parte, si hablamos sobre el árbol de la vida, ¿eh? Digamos, en la parte superior, ahí es donde quedamos en la etapa del pensamiento, ¿vale? Pero no conseguimos descenderlo porque no tenemos los recursos emocionales para transformar ese pensamiento en un deseo, ¿vale? Entonces, como yo no deseo algo, no lo hago. Cuando no hacemos algo es porque en realidad no lo deseamos. O Si porque yo lo no quiero vemos hablar imposible, contigo, nosotros solo tomamos, ¿no? Nos ponemos limitaciones o... claro, claro. O si no, excusas, simplemente, Sí, ¿sabes? sí, Es sí. una forma de limitación, como tú dices. ¿Vale? Entonces, realmente nosotros cuando nos enfrentamos al hecho de la recepción de la luz, uno tiene que asumir, y todo místico maduro asume, que tiene un compromiso en que esa recepción está condicionada a su capacidad de otorgamiento. Y el saber recibirlo sin carencia, deshaciéndonos del lenguaje de la carencia, es muy complicado porque nosotros vivimos bombardeados constantemente por el mensaje de la carencia. ¿Vale? Es decir, digamos que, ¿qué es lo más valioso en nuestro mundo físico? Aquello que es poco frecuente, o sea, aquello que no es muy abundante. Entonces nosotros solemos valorar aquello digamos, que es menos común. Sin embargo, el aire, el oxígeno, es la cosa más común y más disponible que pueda tener un ser humano, y fijaos la importancia que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos los valores un poquito traspuestos, ¿no? Y nosotros no vamos a enfrentarnos a la vida, a nosotros mismos, y como no lo hacemos con nosotros mismos, no lo hacemos con los demás,
Y como no lo hacemos con los demás, tampoco es imposible que nos relacionemos con la divinidad de forma abundante. ¿eh? Entonces tratamos a Dios como si fuese una máquina expendedora de golosinas, en la cual metemos una moneda y queremos sacar lo que queremos. Entonces, esa no es una relación madura, porque si yo voy contigo, voy a salir contigo, me digo tu amigo y todo lo demás, y solamente voy a pedirte cosas, tú vas a decir, pero Joseph, a ver, hombre, esta relación como que no me está gustando, porque no tenemos una relación de contacto, no tenemos una relación de amistad, no hay un intercambio, es solo un pedir, pedir, pedir. Mm. ¿Y quiénes piden, piden, piden? Los niños. Los niños piden. Por eso en la Kabbalah se habla de el volverse mayor, el volverse adulto. Tenemos que dejar de ser niños. Sí, sí. ¿Vale? Hay un término hebreo para eso, pero no quiero liarlo, ¿no? Pero sí, pasar del estado de conciencia infantil pequeño, ¿eh? Kadnut a Gadlut, Al del adulto. pequeño a grande. ¿Y qué quiere decir grande? Que tú ya no necesitas que papi te sostenga la bici para andar tú solo. Mm. Hay una Entonces, caricia externa que te la puedes dar tú. Y ya de esas carencias que exactamente, tenemos de los exactamente. pequeños al día de hoy para empezar a ser autosuficientes, ¿no? A nivel emocional, Claro, a nivel... claro, Es que, joder, aquí es que es muy fácil. Siempre echamos balones fuera, ¿no? Es que mi padre me hizo, mi madre me hizo, mi tío me hizo, me pasó. Chico, ya tenemos una edad, ya es el momento de coger las riendas de nuestra vida y esas carencias que hemos tenido que no nos han dado, pues yo qué sé, ese abrazo que te ha faltado, poderte dar tú. Llegar a ese niño pequeño y dárselo tú y decirle, no vas a estar más solo, ¿no? Y empezar a madurar desde ahí. Es que claro, esto claro. es muy fácil, Joseph. La gente, ¿qué es lo que da? Lo que tiene dentro. Entonces, si tú estás vacío, ¿qué vas a dar? Nada. Nada, Estás nada. vacío, solo vas a absorber. Claro, si tú estás pleno, vas a dar. Y si estás pleno, tienes amor propio. Y si tienes amor propio, no vas a dejar que nadie abuse de ti. Hombre, claro, por supuesto. Porque Lo que sucede es que nosotros somos los creadores de nuestro propio abuso. ¿Vale? Justamente porque nosotros mismos nos ponemos en una situación excesivamente frágil. ¿Vale? Entonces, nos ponemos frágiles cuando creemos que solamente algo externo puede ayudarnos. Entonces, estamos fritos. Estamos fritos. Nosotros no podemos seguir siendo... Una etapa de mi vida yo comprendí que no podía seguir siendo el niño herido de la infancia que arrastra los problemas con sus padres. Hay un momento para uno decir, bueno, vale, está bien. Sí, sí, sí. Esto nos pasó, ya tuve mis terapias, mis historias, pero ¿cuándo voy a resolver esto? No puedo seguir lamentándome. No puedo seguir siendo un niño de 5 años. En algún momento, como tú bien dijiste, y esa es la gran palabra y a la que le teme la mayoría de las personas es ser autosuficiente. ¿Vale? La autosuficiencia es fundamental porque nosotros tenemos que dejar de seguir haciendo responsables a los demás por nuestras carencias. Yo no puedo tener una pareja con alguien y ponerle a la otra persona la responsabilidad de ella tapar mis huecos. No se puede, no se puede. O sea, yo no puedo tomar un medicamento y curarte a ti. Me voy a curar a mí mismo. No puedo ser tan injusto y por eso las relaciones son tan complicadas, porque muchas veces pretendemos que el otro se haga cargo de algo que es nuestra responsabilidad. Nadie puede beber agua por mí. ¿Por qué voy a pretender que alguien se haga cargo de esas carencias de emocionales? esos vacíos que tú no te sabes llenar. Es que ahí está el Claro, problema cuando buscamos una media naranja, ¿no? O sea, primero se tú una fruta entera y busca otra fruta entera. Ah, es un poco, llénate tú de ti. O sea, si yo no me quiero, si yo no me respeto, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a respetar? Si yo no, hombre, claro, pero además que no puedes dar amor tampoco, porque no porque sabes, si no te lo vas a dar a ti. tú vas a dar, lo que vas a ofrecer en realidad es, bueno, carencia, ya lo dijimos, vamos a ofrecer también dependencia emocional, miedo, quizás sea una persona controladora, porque como tengo miedo de perder esa persona que es mi objeto de placer, entonces me transformo en una especie de tirano con Mm. esa persona que digo yo que amo, pero no amo, la necesito, pero no la amo. ¿Vale? Porque el amor no proviene de esa necesidad, no es una esclavitud, ¿vale? Es Amor es decir, libre. todos nosotros somos seres incompletos, ¿vale? Y por eso es tan necesario vernos en un espejo. Y vernos en ese espejo, que es lo que yo también traté de retratar en el libro, vernos en ese espejo implica un acto de autosinceridad muy grande. Y nosotros no solemos querer nada con la autosinceridad, con el vernos a nosotros mismos, ¿no? Hay una vieja historia
de un mago egipcio que tenía un espejo en el que se podía ver uno tal cual era. Entonces dicen que este mago tenía un aprendiz, el mago tuvo que viajar de Tebas al Cairo y le dijo, por favor, no toques el espejo. ¿Vale? Cuando volvió, encontró el espejo roto en el suelo y a su aprendiz ahorcado. Vale. Esto quiere decir que nosotros no estamos generalmente, porque no nos educamos, porque la vida no nos prepara y porque las prioridades que tenemos son todas hacia afuera, ¿vale? No nos prepara para resolver el intríngulis más peliagudo que tenemos, que es uno mismo. ¿Vale? Nosotros somos nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que comprendernos, vernos a nosotros como lo que somos, que somos una fracción de una realidad. Sí. ¿Vale? Como fracción de esa realidad, lo que yo tengo que hacer, mi deber, es esa fracción que tengo, tratar de desarrollarla lo mayor posible. Cuando yo necesito una compañía, un amigo, o cuando siento el placer de tener una pareja, lo que yo en realidad estoy haciendo es intentando no completarme a mí mismo, sino que el otro, con su fracción de realidad, me va a aportar algo que sería imposible que yo pueda obtener. Eso es el amor, es parte de ello, ¿no? O sea, yo entrego mi porción de realidad y el otro me entrega la suya. Tú me entregas tu porción de la realidad y yo te entrego la mía. Y ese intercambio es el que crea el amor entre los seres humanos, porque mi fracción de la realidad se ve nutrida con la tuya. Ahora, cuando yo voy a pedirte nada más que tú me resuelvas mi realidad, que yo no la he resuelto, entonces creo un desbalance, creo una relación que no es recíproca, y toda relación que no es recíproca crea una Una situación adicción. injusta. Una adicción y Es un una apego. situación injusta. ¿Vale? Como muchas personas que intuitivamente y de forma incorrecta, porque piensan que debe ser así, asumen todas las cargas de todos los problemas de su familia y creen que ellos lo pueden resolver o ellas lo pueden resolver todo o que tienen que resolverlo todo. Eso es un error muy grande y es que tenemos que entender justamente nuestro carácter limitado. Tenemos que vernos hacia el espejo y entender, aceptar humildemente nuestro carácter limitado, pero al mismo tiempo no dormirnos en los laureles y ese trozo que te dieron de ese terreno para que tú trabajaras, trabajarlo al máximo. No pidas que venga tu vecino a trabajarlo. Cuando yo me enfrenté a la idea de hacer otro libro, entendí que una de las partes que más descuidadas estaban por su característica, digamos, por las propias características de la situación, ¿no? Es, bien, todo el mundo nos dice cómo viene la luz, ¿no? Pero las personas que se han enfrentado a la luz, ¿vale? ¿Qué hacen después? O sea, digamos, el usuario de la luz ha quedado un poco desprotegido porque sea porque los maestros no quieren, en la antigüedad no querían hablar de ciertos temas porque los consideraban peligrosos, entre comillas, también eso podremos discutirlo, o porque muchas veces se considera que si una persona habla de sus experiencias internas está cometiendo un acto de enaltecimiento personal o de egolatría, etcétera, etcétera. Por las razones que sean, el caso es que muchas personas tienen la experiencia con la luz, tienen acercamientos a la iluminación, pero están totalmente desarmados y muchas veces pueden pensar que tienen un problema psicológico, emocional o de cualquier tipo, ¿vale? Que convengamos que muchas veces creemos que tenemos una experiencia mística y no la tenemos. A veces, eso es como decía Krishnamurti, ¿no? Que deseamos tanto tener una experiencia que nuestra mente la crea, ¿no? Entonces, uno de los grandes trabajos del cabalista, del místico con experiencia, es saber discernir si eso es una película que yo me he montado o si realmente estoy recibiendo. Es decir, la diferencia entre la proyección O de mental y la recepción mental, sí. porque nuestra mente es esencialmente femenina. Y la utilidad de nuestra mente, cuando no estamos proyectando o impulsando o creando algo, al nivel espiritual, la verdadera utilidad de nuestra mente es que sea receptiva, como un lago que pueda reflejar las estrellas. Y el lago, para que pueda reflejar las estrellas, no pueden estar cayendo piedras todo el Y que tiempo. estaba calmado. Sí. Claro, tenemos que estar calmados. Y para estar calmados tenemos que, en cierta forma, tener un acto de entrega. ¿Mm?
que no siempre es fácil porque nosotros estamos acostumbrados, estamos obsesionados con el control. Entonces queremos controlarlo todo. Y el control, es cierto que a nivel físico, ¿no? En artes marciales decimos que el control es divertido. ¿Vale? Cuando tú estás haciendo sparring con un compañero y tú te sientes bajo control, te diviertes. El control sobre esa situación te crea un Sí, estado de te da- agradable, ¿sabes? sí. ¿No? O cuando tú estás, no sé, tocando la guitarra y sientes que las notas, ya sabes qué notas vas a tocar, estás bajo control, eso te divierte, te liberas, ¿vale? Pero tenemos que entender que ese control funciona a un nivel de nuestra vida, ¿eh? Y que tenemos que dejar espacio para eso que nosotros, obviamente, como seres limitados, no vamos a tener ese control. Entonces, en el libro, además de tocar temas importantes e intelectuales, el primer, no sé si el primer tercio o casi la primera mitad, muchas de ellas son textos inspirados eh, en la experiencia directa personal respecto a la luz, ¿no? De cómo esa luz trabaja. Y la idea era fundamentalmente que como muchas veces uno recurre al lenguaje poético porque el lenguaje matemático no es insuficiente. Vale, es demasiado limitado para algunas cosas. Es decir, yo no te puedo explicar el perfume de una rosa, ni tú me puedes explicar a mí el sabor de un vino. O sea, ¿qué Sí, tengo que ¿qué hacer? es el amor si no Explicarlo. lo has vivido? ¿Qué es el miedo si no lo has Posible. vivido? Es imposible, no tiene palabras. Es imposible. Entonces, como esa tarea es imposible y como creo tener la suficiente humildad para darme cuenta de lo que puedo y lo que no puedo hacer, lo que he tratado en muchos de esos textos es de volcar intuitivamente un cierto grado de luz para que las personas eh, que lo lean con el corazón abierto o Puedo relajadas, entenderlo. de pronto su intuición, porque además que eso que pongo yo en un libro o que ponen cualquier místico en un libro, en un papel, en una conferencia o en una charla, esa luz no le pertenece a él, esa luz viene de una fuente, Sí, al final, ¿vale? digamos, es como un Entonces, libro canalizado, ¿no, Joseph? exacto, sí, básicamente. Es un Básicamente. libro, bueno, ¿Vale? No me gusta usar mucho el término canalización, pero debo admitir que no me gusta utilizar el término canalización porque las personas muchas veces sí, lo confunden, sí. se Sí. confunden y se Sí. conectan con determinadas áreas espirituales que no son precisamente puras. Hmm. ¿Vale? ¿Mm? Sí. Tenemos ahí, nuestros maestros nos dicen que está el plano astral, sería lo que está el intermedio entre este mundo y el otro, ¿no? Y entonces Hmm. ahí hay mucha basura energética y hay digamos, mucha información, o vamos a decirlo claramente, muchas entidades Que son que no negativas, sí, están, que son digamos, parásitos. en estado de pureza, son Son parásitos parásitos. energéticos, y Sí. hay personas que dicen, sí, porque a mí vino el maestro tal, y de pronto no es el maestro tal ni cual, o si no, no se explicaría que todo el mundo, cuando te habla de las vidas pasadas, todos son Julio César o María Sí, Magdalena. sí, sí, eso es Nadie verdad. es un Mindundi, ¿sabe? Sí, sí. Nadie es un ser Bueno, sí, insignificante. suele estar la típica, no, yo era bruja y me quemaron, ya, pero también así inquisidora. O sea, Claro, claro, sí, sí, sí. ¿sabes? Siempre Yo, nos ponemos el papel de la víctima, no, es que me mataron, no, sí, es que me sí, quemaron, no, es que ya, pero también ha sido el violado, el nada, violador, el rey, el bufón, ya ha sido todo. claro, claro. Nosotros, sin duda, eso, el alma viene aquí a tener una experiencia total, ¿no? Es decir, el alma viene aquí con la misión de experimentarse a sí misma en todas las posibilidades para De que, vida. para adquirir conciencia. Uno solamente puede adquirir conciencia si experimenta ambos lados del mostrador. Si no, no tienes conciencia. Vale, una persona que toda la vida le haya salido todo genial, que haya estado forrada de dinero, ¿verdad? No va a tener conciencia de lo que es pasar hambre. Está Y pasando. el que solamente ha pasado hambre tampoco tiene idea de los problemas o la dificultad que puede tener una persona que lo ha tenido todo también. Porque en el plano de la dualidad nadie se salva de las dificultades. Eso es un error, eso es una fantasía, ¿vale? Entonces, justamente lo que nosotros tenemos que entender que la vida se procesa de forma dual, ¿vale? Entonces, en algún momento uno, cuando llega a cierta etapa, se da cuenta que necesita el espejo, es decir, necesita el espejo, y a veces incluso me cuesta explicarlo porque yo digo espejo y me salen como 25 relaciones diferentes, ¿no? Para hablar de ellas.
porque el espejo para mí representa el reflejo de esa luz, el reflejo que yo tengo que enviar esa luz, porque la finalidad de que uno reciba luz, además de que la reparta con los demás y mantener vivo el circuito, porque un circuito, es decir, yo tengo las tuberías en mi casa, Sí, eso no es lo bueno es que no haya ninguna obstrucción. El egoísmo es una obstrucción en esa tubería. El que acapara es una obstrucción. Acaba siendo agua estancada. El agua estancada se pudre. ¿Vale? Si yo no doy lo que recibo, como dicen los hindúes, eh, bendición no compartida se convierte en maldición. es cierto eso. ¿Vale? Por eso se habla también en la antigüedad del diezmo, que después eso se transformó en un beneficio económico para ciertos grupos religiosos, ¿no? Pero el diezmo quiere decir que tú reconoces que la décima parte de eso, el diezmo es reconocer en una décima parte que eso en realidad te ha sido otorgado. Porque si te fijas, una persona dice, yo esto me lo he ganado, entre comillas. Una persona puede, y de hecho, la mayoría de las personas en el mundo se sacrifican y pasan un montón de necesidades y se esfuerzan muchísimo en su trabajo para obtener ¿qué? No, Prácticamente nada. nada. Entonces, no me vengan Y lo que con el estábamos hablando cuento antes. capitalista de que el esfuerzo es igual a la retribución, porque no es así. La No es gente así. que menos trabaja son las que más ganan, y eso es un hecho. ¿Vale? Y de hecho, Joseph, ahí está, ¿no? El que siempre estamos buscando fuera la felicidad también, ¿no? Ya, Claro. o sea, espero que un trabajo me haga feliz, o espero que el coche que me compro me haga feliz, o espero que la casa que me compro me haga feliz, o espero casarme para tener hijos, para ser feliz cuando mi hijo crezca, cuando vaya a la universidad, y al final Ya, estás ya, buscando ya. esa felicidad siempre en un futuro que nunca lo vas a encontrar, porque no estás No, no, viviendo no. este presente, la felicidad está aquí, está en este No. momento, en el ahora. Es que nosotros confundimos, como tú muy bien dijiste. eh, Además que me sacas temas que bueno, me Parece que resultan aquí la preparamos, irresistibles. ¿verdad? El día que empezamos a querer a los objetos y a utilizar a las personas fue cuando la preparamos, gorda. Claro, sí, sí. O sea, fíjate que nosotros ponemos demasiado énfasis porque, repito, nosotros tenemos una cultura y que además que por la mecánica que tenemos ahora de la velocidad de información es más fácil eh, conducir a la gente al sitio equivocado, ¿vale? Porque además que también hay, digamos, barra libre para que cualquiera Claro. diga la tontería que se le ocurra. Y como los tontos se comunican con los tontos y son más generalmente, eso hace que el peso social sea aún peor, ¿no? Y la gente Sí, acaba creyendo cosas que no son ciertas, ¿vale? El gran problema es que todo eso nos conduce a dos ideas que son fundamentalmente el origen de nuestra infelicidad, ¿no? Que es creer que la felicidad está en tener y en hacer, ¿no? Si yo yo era feliz cuando dirigía aquella empresa, o yo era feliz cuando, no sé, jugaba al waterpolo, ¿no? O sea, empezando, tú no eres lo que haces. Lo que haces es una expresión de lo que tú eres. eso. Y después con el tener. O sea, ni tener ni hacer son la finalidad, son la consecuencia o a veces la herramienta, pero confundimos la herramienta con la finalidad. La finalidad de lo que yo hago y de lo que yo tengo tiene por objeto entender qué es lo que soy. Y yo necesito ser. ¿Mm? Necesito ser, porque yo puedo hacer mil cosas. Hay gente, hay una enfermedad que se llama cronopatía o algo así, si mal no recuerdo, que es una enfermedad psicológica en la que la persona está todo el tiempo haciendo cosas intentando que su día sea productivo. Es una deformación de lo que nosotros creemos, ¿eh? O lo que asociamos con productivo. ¿Qué es productivo? A veces productivo es quedarte sentado mirando por la ventana, aunque me parezca mentira, porque en ese momento quizás estás siendo. Y tú no has venido aquí exactamente a esta existencia para hacer cosas, porque muchas veces esas cosas vienen a ti de una forma predeterminada en la que no tienes ningún Sí, control. sí. De hecho, ¿Entiendes? eso tú lo ves, ¿no? Cómo el universo te regala cosas y no sabes ni de dónde vienen, porque realmente estás en el camino y todo fluye. Y de repente te viene Claro, algo que necesitas que te viene de la forma que menos esperabas, pero claro, claro. aparece ahí. Y luego la gente está muy confundida, porque mira, no, es pedir al universo, no, perdona, es que todo el universo le puedes pedir una cerveza, pero necesitas un vaso de agua y lo que te va a dar es un vaso de agua, no te va a dar
esa cerveza que tú querías. Y dices, claro. no es que no solo me ha dado lo que yo quería, no, te ha dado lo que tú necesitas. Te va No, a por poner lo supuesto, que necesitas en cada momento. Y esto puede ser claro. un golpe o puede ser, o sea, es que muchas veces también lo que pensamos que es bueno realmente no es tan bueno para nosotros, lo que pensamos que es malo luego resulta que es bueno. O sea, Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la postura más inteligente? Es ser. ¿Vale? Y para tú ser, te tienes que reflejar, ¿no? Entonces, el espejo habla de que uno tiene que reflejar esa luz, ¿vale? Porque nos dicen los maestros también que con la luz que nosotros procesamos, ¿no? Cuando hacemos un trabajo interior positivo, enviamos esa luz y que el creador organiza mundos más allá de nuestra conciencia con eso, se crea mundos, se sostiene con nuestra luz eso, por eso son tan preciadas las personas que despiertan conciencia, ¿vale? Y además también tenemos otros dos espejos, por citar solamente dos, ¿no? Uno es el espejo de nosotros mismos, ¿no? O sea, reflejarnos. vernos a nosotros mismos y después entender que los demás actúan también como un reflejo de nosotros mismos. Entonces, muchas veces si tú pones un espejo en un camino y si lo enfocas lo suficientemente bien, ves que el espejo te refleja, pero al mismo tiempo muestra un camino adentro. O sea, el espejo tiene dos funciones, te refleja y al mismo tiempo te muestra un camino. No solo devuelve una imagen, te propone también ese camino. Entonces, ese camino es muy difícil describirlo si no es mediante la intuición y mediante la canalización de ciertas ideas en las cuales yo intenté, digo, bueno, está bien, yo esto no lo puedo explicar, pero voy a darle a las personas algo que quizás su intuición diga, mira, esto también me sucedió a mí, esto también es parte de mi camino, esto no era tan loco como yo pensaba. ¿Vale? Porque de esa forma las personas pueden irse desestructurando y entendiendo de la forma más coherente posible, más racional posible, ¿vale? Y además que eso no las desestabilice emocionalmente, lo que es el camino de retorno, Sí porque no mismo. solo hay que venir, hay que ir. Ese es el asunto. No solo a ti yo te doy una posesión, pero bueno, a ver, ¿qué has hecho tú, Arcai, con eso que te di? A ver, muéstrame los números. ¿Has hecho algo con eso o te has rascado toda la vida y no has hecho nada? Y has esperado que alguien viniera, que el universo te diera algo. A solucionar las veletas. A no coger Claro, responsabilidad, a dar balones fuera, ¿no? A no adquirir esas responsabilidades tuyas propias. Oh, pues qué pasada. Bueno, ahí tenéis un buen libro si queréis, ¿eh? El espejo. bueno, o sea, yo espero que lo disfrutéis. Hay mucha gente que me ha hecho comentarios muy bonitos. Siempre es un placer recibir las impresiones de las personas y siempre las animo, ¿no? A que me las den porque uno no sabe qué impacto puede tener en los demás y a veces uno incluso aprende de De eso, aspectos nuevos de una cosa que uno pensaba que la había explicado bien y te dan una nueva explicación y es un enriquecimiento. Joseph, ¿estás empezando algún libro nuevo? Sí, sí, bueno, ya tengo por la mitad aproximadamente un libro que se llama Ahora Aked, que sería La luz del dolor, Ujú. y es el desmenuzar desde el punto de vista espiritual, esencialmente desde la Kabbalah, cómo es el dolor, cómo tratarlo en nuestra vida y cómo comprenderlo y utilizar el dolor, no estoy hablando de hacerse masoquista ni nada por el estilo, sino de utilizar ese dolor que es inevitable, que lo vamos a sentir, como un método para encontrar la luz, ¿vale? Un momento para encontrar a Dios dentro de nosotros y en el otro también. El problema es que cuando escribo un libro siempre tengo tareas asociadas Ya. en la vida respecto a ese libro. Entonces, imagínate, me ha tocado una de acontecimientos dolorosos al escribir eso, que es como invocar, es como, entonces ya, vale, ¿vas a escribir sobre esto? Bueno, toma material. Sí, para que lo vivas a gusto, para que sepas lo Claro, que claro, es. claro. Sí, sí. Entonces hay una manera es una intención de que uno se reconcilie con el dolor y no lo considere como, o sea, de que desmitifiquemos el dolor, ¿no? Ahí está el dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual o existencial. Y bueno, trato de atacar los diferentes dolores y observarlos desde el árbol de la vida, observarlos desde la Sí, Kabbalah. como si fueses un dron desde fuera, mirarlo Exactamente. desde fuera. Así. Exactamente, para poder, digamos, entender.
que hay una manera de afrontar las cosas en las que uno puede ser, sobre todo, y la finalidad de todo lo que escribo, y la finalidad de todo sistema espiritual, es que podamos tener una vida feliz, ¿vale? Pero no la felicidad de los tontos, No, como es decía darle Lao total Tse, plenitud. ¿no? Benditos sean los tontos porque ellos siempre serán felices. No, no la felicidad de la ignorancia, no la felicidad de entender la naturaleza de la existencia y el valor La vida. del esfuerzo, del sacrificio y de la superación, ¿no? Porque nosotros somos felices cuando superamos obstáculos. Lo decía uno de los padres de la inteligencia artificial, que al ser humano le gusta resolver problemas, pero no todos, porque es en la resolución, es en La afrontar felicidad. los desafíos lo que nos da ese gustillo, ¿no? Que nos da, si no es como un videojuego que ya te lo pasas, ya, la vida carece de sentido, que es lo que le sucede muchas veces a las personas cuando Exacto. alcanzan un nivel de vida material en la que ya no poseen ningún desafío. O como decía Matrix, ¿no? Que cuando le habían otorgado la vida ideal a sus esclavos, acababan suicidándose. ¿Por qué? Porque nadie quiere una vida sin problemas. Queremos una vida con los problemas suficientes para que resulten un desafío, pero no nos las destrocen. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, ¿quién elige los problemas? No los elegimos nosotros. En parte iba a decir, ¿eh? Claro, nosotros no elegimos los problemas. O sea, nosotros, digamos, metemos la pata, pero no elegimos muchas veces las consecuencias porque mayormente esas consecuencias están lejos de nuestra capacidad perceptual. Sí, ¿Vale? sí. Yo no sé lo que ha generado lo que yo he hecho aquí en otra existencia. No tengo ni la más pálida idea. No sé ni Claro. lo que va a generar dentro de 2 meses. Que esa es otra historia, pero al final somos seres multidimensionales, estamos en muchos planos a la Claro, vez. O sea, claro, claro. Pero tú esto estás aquí y todo lo importante pasa está aquí. por abajo. Oh, sí, ¿entiendes? Entonces dices, vale, ¿por qué me voy a romper la cabeza si esto es algo que yo simplemente tengo que tomar conciencia de lo que estoy haciendo, de poder reflejarme en eso que hago, de poder entender eso que hago como un reflejo de lo que soy? Nosotros somos un reflejo de Dios. No somos Dios, pero somos un reflejo de Él. Yo digo que sí que eres Entonces, Dios, ¿eh? Para tus células tú eres Dios, ¿eh? claro, sí. Al final, Pero bueno, todo lo es que- la misma vida observándose de manera diferente, ¿no? Todo es la misma vida. Todo el aire tiene vida, todo tiene vida. Entonces, al final, de cierto modo, tú eres parte de Dios, tú eres parte de la Tierra, eres parte del universo, eres claro, por parte de todo. supuesto, Eres, por supuesto. eres un cachito de un todo. Sí, en Kabbalah se dice Einon Milvado, no hay nada que no sea él. Es que no hay nada, no sé, efectivamente. Bueno, y Claro, es por como vida, cuando, pues, bueno, sí, cuando las pero no hay personas nada. hablan de la separación entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces yo te digo, bueno, entonces existe algo que no sea Dios, entonces hay un creador entonces que está ahí pensando en hacerte daño o en castigarte. No hay un Dios. Sí, Va a al ser que final no. el infierno no lo creamos nosotros aquí. Claro, es una inconsistencia dialéctica, Tal ese, cual. ese concepto, Sí. ¿sabes? Que nos llega el momento. Jo, es que, cabrón, se me pasa el tiempo contigo, mancho, pero increíblemente rápido. O Sí, sea, es lo que me mismo. haga decir, oye, que la semana que viene repetimos. Cuando quieras, no tengo ningún Madre problema. mía, qué guay. Josep, muchísimas, muchísimas gracias por todas las explicaciones, por lo que estás haciendo. Gracias por estos libros tan maravillosos que has escrito. Animo a los oyentes a que los lean, o sea, porque realmente Muéstralos. merece la pena. Y el poder dar ese paso que todo alma está buscando, ¿no? Ese paso que no nos atrevemos a dar o ese camino que no sabemos cómo enfocarlo a través de esto. Es la realidad de Joseph, pero yo creo que cuando lo leas se va a formar también en parte de tu realidad y te va a ayudar a dar ese paso que realmente estás esperando dar. Juan, muchas gracias, Joseph. De verdad. Un placer, Salón. Gracias, Salom.